Para mí, evocar la figura, la obra y el legado de Gonzalo Márquez Cristo resulta especialmente entrañable teniendo en cuenta que él hizo parte de mi formación intelectual. Tuve el privilegio de trabajar con él, de acompañarlo y secundarlo en algunos de sus proyectos, de ser un coequipero, un modesto coequipero en algunas de sus iniciativas, pero fundamentalmente de ser un maestro de la palabra en muchos campos. Y a partir de ese momento cultivamos una amistad que resultó definitiva en lo que soy hoy en día. Cuando Gonzalo tiene la posibilidad de crear la colección internacional de literatura Los Conjurados, había abierto ya una senda muy importante y trascendental para la literatura colombiana, para la edición independiente. Conocía los 3 volúmenes de los discursos de los premios Nobel que él había editado bajo el amparo y la tutela de uno de los poetas fundamentales del mundo contemporáneo como lo es Adoni, que había gestionado la cesión de derechos para él poder editarlos en lengua castellana. Y ya era un editor muy destacado, muy importante en Colombia. Común Presencia ya era una revista fundamental en la literatura colombiana y se puede decir que Gonzalo, para el momento en que yo lo conozco, tenía ya un halo mítico de ser el único colombiano que había tenido la posibilidad de dialogar con Cioran en París, que había sostenido un diálogo epistolar con él por años y de haber sido un hombre privilegiado en la conversación, en el trato y en la enseñanza con este filósofo rumano tan fundamental. Él junto a Amparo Osorio, Iván Beltrán y otras personas después lideran un proyecto fundamental como lo es Confabulación, un semanario virtual que nace precisamente en el año 2007 y que semana tras semana se encargaba de dar una lección de periodismo profundo, una revisión lúcida a la realidad colombiana visto desde la literatura y que sabía conjugar y amistar muy bien lo que era política, arte y creación. Gonzalo siempre quiso construir un proyecto periodístico amparado en las ventajas, en las posibilidades de difusión que ofrecía ya el mundo digital. Nunca quiso olvidar Común Presencia, la revista de literatura internacional que tenía el apoyo y que circulaba por muchos países de América Latina y de Europa. Y yo creo que paralelamente él siempre tuvo la tentativa, la apuesta decidida por crear un medio. Él había hecho periodismo en sus años juveniles de tiempo completo, ¿no? Había compartido sala de redacción con Fernando Gaitán y con Iván Beltrán en El Tiempo. Habían escrito en muchas revistas, en muchos periódicos, en semanarios. Iván Beltrán, su eterno amigo y coequipero, había hecho una de las carreras de la prensa escrita más loables y admiradas. Había estado en Diners, en Credencial, en El Tiempo. Y en ese momento experimentábamos la necesidad de apostarle a un medio independiente, rebelde. No nos identificábamos con la estética ni con la ética de la prensa escrita de aquel momento. Encontrábamos también mucho constreñimiento y limitación porque la coyuntura política era de cierta restricción. El país le rendía una pleitesía desbordada a un presidente que malgobernó Colombia por 8 años. Esa sombra ominosa, esa sombra y el del culto a la personalidad del presidente de aquella época no permitía como un respiro espiritual y yo creo que la sociedad colombiana estaba agobiada, estaba limitada. Por eso experimentamos la necesidad de convocar voces exiliadas o autoexiliadas, marginadas o automarginadas, que tenían mucho que contar, mucho que decir. Y fue la identificación de esa necesidad la que permitió el nacimiento y la consolidación de un medio virtual como Confabulación. Fueron muchas las noches acompañadas de café y vino que le dedicamos a encontrar el nombre perfecto, el nombre que bautizara, el nombre que designara con exactitud la naturaleza, la línea editorial, la vocación estética del medio. Hicimos muchas consultas, hacíamos largos listados de nombres, hasta que finalmente optamos por consenso, por Confabulación, porque creíamos que era eso, era
más que una conspiración, una confabulación, más que una apuesta colectiva, una permanente confabulación en torno a la necesidad de un nuevo discurso, de una nueva expresión, de una nueva tribuna que convocara las manifestaciones de un país que veía cómo se aletargaba, principalmente cómo languidecía la prensa cultural de aquel momento, pero también por una necesidad de reinterpretar el arte de una perspectiva política, algo que era para aquella época inusual, infrecuente, y lo sigue siendo en el periodismo cultural colombiano y en general en la prensa escrita. Quizás si revisamos encontramos proyectos orientados en esa misma línea muchas décadas atrás en la prensa escrita colombiana, pero Confabulación detectó la necesidad de hacer más que un arte por el arte, un arte no exactamente ideologizado ni politizado, pero sí un arte con una perspectiva política que es distinto. Era examinar la capacidad que tiene el arte de permear nuestras vidas, que tiene la literatura de revivificar las vivencias y de llegar a la vida cotidiana. Yo creo que Confabulación tuvo muy claro que la semilla de gestación, la semilla que sembramos, era para permitir una fraternidad de palabras, de creadores, de artes, de estéticas, que le diera un respiro y que posibilitara la construcción amplia, incluyente, diversa de una nueva sensibilidad. Se logró sin duda alguna y fue Gonzalo Márquez Cristo la persona que tuteló, inspiró, apoyó y abanderó este proyecto periodístico de Confabulación. A los 2 años ya se había editado una antología que reunía los 100 mejores artículos publicados en el semanario virtual Confabulación. Todo el mundo quería escribir en Confabulación, existía una fascinación por escribir en Confabulación, y yo creo que esa gran apuesta es una de las obras más memorables de Gonzalo, junto a su revista, a su sello, común presencia, a la colección internacional Los Conjurados, ¿no? Sabiendo que Gonzalo había además como gestor cultural, como líder cultural, traído empresas muy importantes, entrañables para la literatura colombiana. El Día Mundial de la Poesía en el Gimnasio Moderno Bogotano se empezó a celebrar fue porque Gonzalo trajo esa celebración, que es exactamente por los días de junio, en donde se convoca a los poetas gracias al equinoccio de verano para que lean esas lecturas masivas de poesía, esos rituales que gracias a un poeta tan entrañable para toda común presencia como lo fue René Char, iluminaba ese sendero, ¿no? Y convocaba a esa conspiración permanente para que la palabra fuera más que discurso, para que la palabra fuera esencia, pero antes que nada, para que existiera una fraternidad en torno a la palabra. Gonzalo Márquez Cristo, desde su primer libro, Apocalipsis de la Rosa, pasando por su bello libro de relatos El Tempestario, por su novela Ritual de Títeres, hasta este libro póstumo editado por el sello Los Conjurados, que se titula Forjadores de Sueño y que reúne sus crónicas de viajes. Me parece un creador tan fiel a resignificarse permanentemente, a reelaborarse, pero es antes que nada la mirada de un poeta y de un creador que abandona esa perspectiva del poeta instintivo, sino es un poeta muy culto. Gonzalo era un hombre con una mirada muy universal, muy planetaria, muy ecuménica alrededor de la literatura, que así como lo hacía en calidad de editor de su revista y de su sello, trayendo voces nuevas, así como traía perspectivas distintas, que nos sacaba del parroquialismo. Él se proponía combatir esa mirada tan aldeana, tan endogámica, tan ensimismada que hemos siempre tenido en la literatura colombiana y en el arte nacional, y quería que Bogotá y Colombia dialogara con el mundo. Y yo creo que eso se refleja en su escritura, ¿no? Desde la palabra liberada, como se titula uno de sus libros, hasta su ejercicio periodístico. En él es notorio, en él es muy evidente un deseo por cultivar una escritura distinta, transgresora, ¿no?
Yo encuentro en este libro, Forjadores de Sueños, no solamente un viajero culto, curtido, universal, muy cosmopolita, sino es una escritura lúcida, tan serena, tan equilibrada, un tejido de palabras tan logrado, una mirada que escruta el entorno con tal hondura, con tal lucidez, que yo creo que este libro es fundamental para la crónica colombiana en la medida en que nos permite una nueva perspectiva. Nos enseña a viajar, nos enseña a recorrer el mundo, ¿no? Su crónica sobre Rusia, sobre Grecia, sus viajes, siempre con la referencia exacta, con la mirada que no escapa a un detalle de la cultura universal, del mundo mítico, del mundo de la creación literaria, con la referencia precisa que hace que sea una escritura muy rica. Yo creo que su final precipitado e imprevisto significó una pérdida irreparable en la medida en que son pocas las personas con el temple, con la naturaleza y con la orientación de Gonzalo. Y Gonzalo es irreemplazable y solamente remediaremos su ausencia en sus libros porque nadie como él para amistar a tantos hombres de palabra, como lo decía Ignacio Ramírez, otro gran amigo que perdimos.